Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema, picantusimo. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en una situación superíndice 3N de esas que nos hacen explotar la cabeza celos. Pero no cualquier celo, no, seu más menos hores y seu más menos horas. Vamos a ver Ceu superíndice 3 Momert, nuestro protagonista, se consume por los celos y Ceu superíndice 3 Moafra, lejos de calmar la situación superíndice 3N, la enciende a un MUDS. Y lo MUDS importante veremos una reacción superíndice 3N que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. ¿Listos para el drama? Porque yo su. Antes de que empecemos con este chismecito jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrar contenido de todo tipo, desde análisis de películas y series, hasta reflexiones sobre relaciones y por supuesto mucho drama. Así que dale clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora arranquemos. Vamos a ponernos en contexto. Mert y Afra son una pareja, digamos, interesante. Llevan juntos un tiempo, se quieren, pero tienen una dinámica un tanto particular. Mert es un chico bastante inseguro, propenso a los celos y con una necesidad constante de sentirse validado por Afra. Afra, por otro lado, es una chica independiente, segura de sí misma y que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Esa combinación superíndice 3N, como se imaginar UN, es un caldo de cultivo perfecto para los malentendidos y las explosiones emocionales. La historia que vamos a analizar hoy comienza en una fiesta. Una fiesta de esas llenas de gente guapa, música a todo volumen y por supuesto potenciales amenazas para Mert. Desde el momento en que entraron al lugar, Mert estuvo como un perro guardia UDN, vigilando cada movimiento de Afra. ¿Con Q copyright N hablaba? ¿De Q copyright se reua? Por Q copyright ese chico la miraba de esa manera. Cada pequeño más menos o detalle era una pu más menos alada para su ego. Lo que Mert no entendía era que Afra simplemente era una persona sociable, que disfrutaba interactuando con los demu, sin segundas intenciones. Su carisma natural atraía a la gente y su conversación superíndice 3N era amena e interesante. Pero para Mert, todo era una amenaza latente. Afra, por supuesto, notaba la tensión superíndice 3N en Mert. Al principio intentó superíndice 3 calmarlo, asegurándole que con diéresis copyright L era el único que le importaba y que no tenía ojos para nadie ese. Le tomaba la mano, le susurraba al oído palabras cariumas menos osas y le dedicaba miradas llenas de amor. Pero a medida que avanzaba la noche y los celos de Mert se intensificaban, la paciencia de Afra comenzó superíndice 3 a agotarse. No entiendo a por qué copyright Mert no podía confiar en ella. ¿Acaso no le había demostrado una y otra vez que lo amaba? ¿Por qué copyright tenía que estar siempre justificando sus acciones y explicándole cada una de sus interacciones? Se sentó como si estuviera constantemente bajo vigilancia, como si tuviera que pedir permiso para respirar. La fiesta en era un evento social organizado por un amigo en común. Un espacio lleno de luces estroboscus superíndice 3 picas, copas de champú, y conversaciones banales. La música, una mezcla estridente de ritmos electro superíndice 3 Nikous y pop comercial, difícil mantener una conversación superíndice 3N fluida, pero eso no impedía que la gente se relacionara, bailara y coqueteara. Para Afra, era una oportunidad de relajarse y disfrutar de la compau más menos ua de sus amigos, pero para Mert era un campo minado de potenciales rivales. El punto de inflexión superíndice 3N llegó superíndice 3 cuando Afra se encontró superíndice 3 con un viejo amigo de la universidad. Un chico muy simpático, inteligente y con el que tenía una conexión superíndice 3N especial. Se pusieron a conversar animadamente recordando viejos tiempos y riendo a carcajadas. Hablaban de sus profesores favoritos, de las fiestas universitarias y de los proyectos que habían realizado juntos. Era evidente que compartían una historia en común y que se sentían Ceu superíndice 3 modos el uno con el otro. Mert, que los observaba desde la distancia, sintió superíndice 3 que la sangre le hervía. La furia lo consumía por dentro. ¿Ceu superíndice 3 mo se atrevo a Afra a reírse a su con otro hombre? ¿Acaso no le importaba Ceu superíndice 3 mo se sentuau con diéresis copyright L?
Se imaginaba las peores cosas, que Afra lo estaba más menosando, que ya no lo quería y que lo iba a abandonar por ese tipo. Sus inseguridades, alimentadas por los celos, lo estaban volviendo loco. Sin poder contenerse Mert se acercó superíndice 3 a ellos con el rostro desencajado y la voz temblorosa. Interrumpió superíndice 3 la conversación superíndice 3n de forma abrupta, y con una mirada llena de reproche, le dijo a Afra, ¿podemos hablar un momento? Afra, que ya estaba harta de la situación superíndice 3n, respondió superíndice 3 con un tono desafiante, ¿no ves que estoy hablando con alguien? Era la gota que colmaba el vaso. Ya no podía con los celos irracionales de Mert. Sentía que su libertad estaba siendo coartada y que su relación superíndice 3n se estaba convirtiendo en una cel. Fue cuando la bomba explotó superíndice 3. Mert, cegado por los celos y la rabia, comenzó superíndice 3 a gritarle a Afra en medio de la fiesta. La acusó superíndice 3 de ser una coqueta, de no respetarlo y de estar buscando a otro hombre. Sus palabras eran hirientes, llenas de veneno y rencor. No le importaba que estuvieran rodeados de gente, solo quería descargar su frustración superíndice 3n y su inseguridad. Afra, por su parte, no se quedó superíndice 3 callada. Le recriminó superíndice 3 su inseguridad, su falta de confianza y su necesidad enfermiza de controlarla. Le recordó superíndice 3 todas las veces que le había demostrado su amor, todas las veces que había sacrificado sus propios deseos para complacerlo. La discusión superíndice 3n fue subiendo de tono hasta que se convirtió superíndice 3 en una pelea en toda regla, con insultos y reproches que volaban por los aires. La música estridente no lograba ahogar sus gritos, y la gente a su alrededor los observaba con curiosidad y morbo. Pero aquí es donde viene lo interesante, donde se produce la reacción superíndice 3n inesperada. En lugar de seguir discutiendo o de intentar calmar a Mert, Afra hizo algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba, lo encendió superíndice 3 a UNMUDS. Su como lo oyen. En lugar de apagar el fuego, hecho superíndice 3 MUDS leu más menos al asunto. ¿CU superíndice 3 mo lo hizo? Pues con una serie de comentarios picantes y provocadores que hicieron que Mert perdiera completamente el control. Era como si Afra hubiera decidido jugar con fuego, consciente del peligro pero dispuesta a asumir las consecuencias. Afra comenzó superíndice 3 a insinuar que el amigo de la universidad era mucho más interesante que Mert, que tenía una conversación superíndice 3 en más estimulante y que la aqua sentir más valorada. Le dijo que con diéresis copyright él podía hablar de temas profundos y que se sentía intelectualmente desafiada, algo que, según ella, no sucedía con Mert. Incluso llegó superíndice 3 a decir que se sentía atrauda por con diéresis copyright L y que estaba considerando la posibilidad de darle una oportunidad. Imagúnense la cara de Mert. Estaba completamente fuera de Sus celos habían llegado a un punto con diéresis elgido, y la reacción superíndice 3n de Afra no hizo ese que avivarlos. Su rostro se puso rojo, sus manos temblaban y su respiración superíndice 3n se aceleró superíndice 3. Era evidente que estaba a punto de explotar. Pero por QU Copyright Afra actuó superíndice 3 de esta manera. Por QU Copyright decidió superíndice 3 echar gasolina al fuego en lugar de intentar apagarlo. La respuesta es compleja, pero creo que tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, Afra estaba harta de la inseguridad y los celos de Mert. Sentía que con diéresis copyright él no confiaba en ella y que la estaba asfixiando con su necesidad de control. Necesitaba un respiro, una forma de liberarse de esa tensión superíndice 3n constante. En segundo lugar, Afra quería poner a prueba a Mert. Quería ver si realmente la amaba y si era capaz de superar sus inseguridades. Quería saber si su amor era lo suficientemente fuerte como para resistir esa prueba de fuego. Y en tercer lugar, y esto es un poco arriesgado, creo que Afra disfrutaba un poco del drama. Le gustaba ver CU superíndice 3 mo Mert reaccionaba ante sus provocaciones y CU superíndice 3 mo se desmoronaba por los celos. Era como si sintiera una estrau más menos a satisfacción superíndice 3n al ver el poder que tenía sobre U con diéresis copyright L. Sin embargo, esta actitud, aunque comprensible hasta cierto punto, era peligrosa y podía tener consecuencias devastadoras. Obviamente la situación superíndice 3n no terminó superíndice 3 bien.
La pelea entre Mert y Afra continuó superíndice 3 durante un buen rato, hasta que finalmente decidieron irse de la fiesta por separado. Él, furioso y humillado, tomó superíndice 3 un taxi y se fue a su casa, dando portazos y maldiciendo en voz alta. Ella, con el corazón superíndice 3 roto y una mezcla de arrepentimiento y rabia, se quedó superíndice 3 un rato ese en la fiesta, intentando disimular su tristeza y mantener la compostura. Los días siguientes fueron una tortura. Se evitaron, se ignoraron y se dedicaron miradas de odio. La relación superíndice 3 estaba al borde del precipicio. Las llamadas quedaron sin respuesta, los mensajes sin leer y los planes sin cumplir. Era como si una pared invisible se hubiera levantado entre ellos, impidiendo cualquier tipo de comunicación superíndice 3. Pero, ¿qué copyright podemos aprender de todo esto? Pues, creo que hay varias lecciones importantes. En primer lugar, los celos son un veneno que puede destruir cualquier relación superíndice 3. Si no se controlan, pueden llevar a situaciones extremas y a comportamientos irracionales. Es fundamental reconocerlos, entender su origen y buscar ayuda profesional si es necesario. En segundo lugar, la comunicación superíndice 3 es fundamental en cualquier relación superíndice 3. Es importante hablar abiertamente de nuestros sentimientos y preocupaciones, en lugar de guardárnoslos y dejar que nos consuman por dentro. La honestidad y la transparencia son la base de una relación superíndice 3 su superíndice 3 lida y duradera. Y en tercer lugar, la confianza es la base de cualquier relación superíndice 3 sana. Si no confiamos en nuestra pareja, la relación superíndice 3 es condenada al fracaso. Es necesario construir una base de confianza mutua, basada en el respeto, la lealtad y el compromiso. En el caso de Mert y Afra, creo que ambos tienen parte de culpa. Mert por ser tan inseguro y celoso, y Afra por no saber manejar la situación superíndice 3 y por echarle más menos al fuego. Al final, la relación superíndice 3 terminó superíndice 3 rompió copyright 2 y ambos sufrieron las consecuencias. Mert se sintió superíndice 3 abandonado y traicionado, y Afra se sintió superíndice 3 culpable y arrepentida. Pero como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Tal vez esta ruptura les sirva para aprender de sus errores y para construir relaciones sanas y felices en el futuro. Quizás Mert aprenda a controlar sus celos y a confiar en sus futuras parejas, y Afra aprenda a ser empática y comprensiva con las inseguridades de los de Y bueno, mi gente hermosa, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la confianza y la comunicación superíndice 3 en las relaciones. Recapitulando un poco, vimos CU superíndice 3 los celos de Mert lo llevaron a explotar en una fiesta, CU superíndice 3 Afra, en lugar de calmar la situación superíndice 3 la encendió superíndice 3 s. Y CU superíndice 3 esta reacción superíndice 3 inesperada terminó superíndice 3 por destruir la relación superíndice 3 Aprendimos que los celos son un veneno, que la comunicación superíndice 3 es fundamental y que la confianza es la base de cualquier relación superíndice 3 sana. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3 por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3 sobre este tema. ¿Qué copyright piensan de la reacción superíndice 3 de Afra? ¿Creen que actuó superíndice 3 correctamente o que debería haber intentado calmar a Mert? ¿Alguna vez han estado en una situación superíndice 3 similar? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. ¿Han sido ustedes Mert o Afra? ¿O han estado en el medio observando un drama similar desarrollarse ante sus ojos? Compartan sus experiencias, sus consejos y sus reflexiones. Sus comentarios son valiosos y pueden ayudar a otras personas que pasando por situaciones similares. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Los quiero. No olviden que el amor es un camino de dos, y que requiere esfuerzo, comprensión superíndice 3 y, sobre todo, mucha confianza.
Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.